El sol naciente bañaba los rascacielos de Madrid con una luz dorada, reflejándose en los cientos de ventanas espejadas del edificio Almeida Tech, en el corazón del Paseo de la Castellana. Desde lo alto del piso 30, Ricardo Almeida observaba la ciudad despertar a través de la pared de cristal de su despacho. A sus 45 años, el empresario había construido un imperio tecnológico valorado en miles de millones, pero el brillo del éxito no alcanzaba sus ojos castaños, siempre melancólicos desde la partida de su esposa, Elisa, 3 años atrás. Señor Almeida, su reunión de las 8 está confirmada, y el señor Mendonza está esperando su llamada sobre el acuerdo. La voz de Patricia, su asistente de confianza desde hace más de una década, sonó a través del intercomunicador. Gracias, Patricia. Avise a la junta directiva que bajaré en 10 minutos. Ricardo se ajustó la corbata italiana y respiró hondo. Esa semana marcaría el punto culminante de toda su carrera. Almeida Technologies estaba a punto de ser vendida por €500,000, una cifra que superaba incluso sus expectativas más optimistas. El acuerdo se había estado cerrando durante meses con un comprador que se mantenía en el anonimato, representado solo por abogados e intermediarios. La única exigencia innegociable era que la confirmación final se hiciera personalmente por Ricardo, a través de una llamada a un número específico, donde él proporcionaría las contraseñas de las cuentas offshore que validarían la transacción. Es solo una formalidad, habían explicado los representantes. Una cuestión de seguridad absoluta. Mientras descendía en el ascensor privado, Ricardo pensaba que esa venta representaba su libertad. Desde que Elisa había partido en un trágico accidente de coche en la Sierra de Guadarrama, él se había ahogado en el trabajo, transformando el dolor en beneficio, la ausencia en productividad obsesiva. Quizás ahora, con $500,000 en la cuenta, podría finalmente permitirse respirar. A pocos kilómetros de allí, en un mundo completamente diferente, Luna se despertaba envuelta en una fina manta, bajo el toldo de una tienda cerrada en la calle de Preciados. A sus 11 años, la niña de cabello rizado y piel morena ya conocía las reglas de la supervivencia en las calles de Madrid. Sabía exactamente cuándo los guardias de seguridad de los establecimientos harían la ronda matinal y la echarían. Y sabía también que necesitaba juntar al menos 50 euros vendiendo caramelos en los semáforos para garantizar su comida del día. Luna no tenía familia que conociera. Había crecido en orfanatos hasta los 9 años, cuando huyó tras sufrir maltrato. Las calles eran duras, pero al menos allí ella controlaba su propio destino. Lo que la destacaba de otros niños en situación similar era su memoria. Luna jamás olvidaba un rostro, un nombre o una conversación. Era como si su mente fotografiara cada detalle, cada palabra oída, cada expresión captada. Esa habilidad ya la había salvado de problemas diversas veces. «Despierta, mocosa. Ve a vender caramelos a otro lado hoy». El guardia de seguridad de la tienda de electrónica la tocó con la punta del zapato. Luna rápidamente recogió sus pocas pertenencias, guardadas en una mochila raída con estampado de unicornio, el resto de alguna donación. Sin responder al guardia, corrió al baño público de la plaza más cercana, donde hacía su higiene matinal con la poca dignidad que conseguía preservar. Esa mañana, su territorio de ventas sería justamente los alrededores del imponente edificio Almeida Tech. Los ejecutivos apurados raramente compraban sus caramelos, pero frecuentemente dejaban que se quedara con el cambio. «Quédatelo, niña». Una falsa generosidad que, sumada a lo largo del día, llenaba su estómago. En la sala de reuniones del piso 28, Ricardo Almeida estaba rodeado por 10 personas, abogados, directores financieros y consultores, todos analizando los últimos detalles del acuerdo monumental. El comprador ha programado la llamada final para el viernes, a las 10 de la mañana, explicó André Meireles, el abogado jefe. Usted marca el número, confirma su identidad a través del código que ha recibido. Proporciona las contraseñas de acceso a las cuentas offshore en Islas Caimán y Suiza, y listo, $500,000 estará garantizado. ¿Y seguimos sin saber quién es el comprador?, cuestionó Ricardo intrigado. Sabemos solo que es un grupo internacional
Con mucho interés en el mercado tecnológico español, respondió el abogado, hojeando documentos. La confidencialidad fue una condición innegociable. Pagarán una prima del 20% sobre el valor de mercado por esa discreción. Ricardo asintió satisfecho. Era un hombre de negocios, al fin y al cabo. El misterio no le incomodaba siempre que el dinero fuera real, y los auditores ya habían confirmado que los fondos estaban separados y listos para la transferencia. Mientras tanto, en la planta baja del edificio, Luna intentaba vender sus caramelos cerca de la entrada, siendo constantemente apartada por los guardias. Conocía la rutina de ellos. Sabía exactamente cuándo cambiarían de turno y cuándo la vigilancia se relajaría. Fue durante una de esas brechas que vio por primera vez a Ricardo Almeida saliendo del edificio, entrando en un Mercedes negro, pareciendo preocupado mientras hablaba por teléfono. Luna no sabía quién era ese hombre de traje impecable, pero algo en su expresión llamó su atención. En su vida en las calles, ella había desarrollado un sexto sentido para leer a las personas, y ese hombre, a pesar de toda su riqueza aparente, cargaba el mismo tipo de soledad que ella conocía también. Al final de esa tarde, exhausta después de un día de ventas escasas, Luna buscó refugio en la parte de atrás de un bar cercano al edificio Almeida Tech. El callejón era relativamente seguro y los cocineros a veces le dejaban sobras de comida. Acurrucada entre cajas de cartón que servirían de cama improvisada, Luna estaba casi adormecida cuando unas voces masculinas alteradas la despertaron. Está todo listo para el viernes. Cuando él marque el número, el sistema hará el resto. Todo el dinero será transferido automáticamente a nuestras cuentas en el extranjero. Luna se quedó inmóvil, el corazón acelerado. Algo en la voz del hombre la puso en alerta. Apretándose contra la pared, consiguió espiar a través de una rendija entre las cajas. Dos hombres conversaban, uno de ellos gesticulando nerviosamente mientras bebía. En la tenue iluminación del callejón, ella no conseguía ver sus rostros con claridad, pero la voz del más alto sonaba venenosa, cargada de un odio que la hizo estremecer. Y lo mejor, cuando las autoridades reciban los documentos falsificados, Ricardo Almeida estará acabado. Lo perderá todo y además irá a la cárcel. Una venganza perfecta, 3 años siendo planeada. El nombre hizo que Luna contuviera la respiración. Era el hombre del traje, el del coche negro. Estaban tramando algo contra él. «Marco, ¿estás seguro de que esto va a funcionar?», preguntó el segundo hombre, más bajo y nervioso. «Claro que sí. El gran Ricardo Almeida, siempre tan arrogante creyendo que es intocable. Me echó de la empresa como si fuera basura. Ahora va a perderlo todo, exactamente como yo perdí». Luna permaneció absolutamente inmóvil, su mente extraordinaria grabando cada palabra, cada detalle de esa conversación que no debería haber oído. Cuando los hombres finalmente se alejaron, ella supo que necesitaba hacer algo. El hombre del traje estaba en peligro y por alguna razón inexplicable, sintió que necesitaba avisarle. Pero, ¿cómo una niña de la calle conseguiría llegar a un empresario poderoso? ¿Quién le creería? Luna pasó la noche despierta planeando. Tenía solo 3 días hasta el viernes para impedir una catástrofe que ni siquiera comprendía completamente, pero que sentía que sería terrible. Lo que ella no sabía es que estaba a punto de cambiar no solo el destino de Ricardo Almeida, sino también el suyo propio. La mañana del miércoles amaneció nublada en Madrid, con esa fina llovizna que los madrileños tanto conocían. Luna despertó más temprano de lo habitual, el corazón todavía acelerado por lo que había oído la noche anterior. Mientras se lavaba la cara en la pila de un baño público, repetía mentalmente cada detalle de la conversación entre los dos hombres. Marco. Ese era el nombre que el hombre alto había mencionado. Necesitaba descubrir quién era ese tal Marco y cuál era su conexión con el empresario Ricardo Almeida. Más importante, necesitaba encontrar una forma de alertar al hombre del traje sobre la trampa que estaba siendo preparada para el viernes. Determinada, Luna se dirigió de nuevo al imponente edificio Almeida Tech. Esta vez, no llevó sus caramelos para vender. Necesitaba estar atenta, observar, encontrar una brecha en la seguridad que permitiera su entrada en el edificio. Se posicionó estratégicamente frente a un kiosco de revistas al otro lado de la calle
a donde podía observar sin llamar la atención. Alrededor de las 9 de la mañana, vio cuando el Mercedes negro se estacionó y Ricardo Almeida bajó, acompañado por 2 hombres de traje que llevaban maletines. Él parecía aún más tenso que el día anterior, hablando rápidamente por teléfono mientras cruzaba el vestíbulo en dirección a los ascensores. Mientras tanto, en el piso 30, Ricardo enfrentaba una mañana turbulenta. Las noticias llegaban en cascada, acciones de la empresa oscilando, rumores en el mercado sobre la venta inminente, periodistas intentando confirmar informaciones filtradas. El estrés lo consumía, pero en 2 días todo estaría resuelto. €500,000 garantizaría su futuro y el legado que tanto luchó por construir. Señor Almeida, el señor Cardoso de Auditoría Externa está en la línea, anunció Patricia por el intercomunicador. Ricardo respondió prontamente. ¿Cardoso? ¿Algún problema con la documentación? Ninguno, señor Almeida. Solo confirmando que todas las cuentas offshore están listas para recibir la transferencia el viernes. Los códigos de seguridad fueron verificados 3 veces como se solicitó. Excelente. ¿Y el número para la llamada final? Ya está encriptado en su correo electrónico personal, señor. Recomiendo memorizarlo y borrar el mensaje, como solicitaron los compradores. Después de colgar, Ricardo abrió su correo electrónico privado y memorizó la secuencia de números. Era una línea internacional, con prefijo de las Islas Caimán. Todo parecía perfectamente alineado. Si algo le incomodaba, era solo el hecho de nunca haber hablado directamente con el comprador, solo con intermediarios. Pero los abogados le aseguraron que esa discreción era común en negociaciones de tal magnitud. En el vestíbulo del edificio, Luna intentaba su primera aproximación. Había observado que a las 11:30 ocurría el cambio de turno de los guardias, creando una pequeña ventana de oportunidad. Con la mochila de unicornio a la espalda, se mezcló con un grupo de estudiantes que visitaba el edificio en una excursión escolar. El pase improvisado que había hecho con cartón y un trozo de cinta no resistiría un examen más detallado, pero en la confusión de adolescentes ruidosos, consiguió pasar el primer punto de control. El problema surgió en el detector de metales. Un guardia notó su apariencia desentonando con el grupo escolar y la abordó. «Oye, chica, ¿dónde está tu profesor responsable?» Luna se congeló por un instante. Luego señaló vagamente a un grupo de adultos más adelante. El guardia no se convenció. «Vamos, muestra tu documento de identificación escolar». «Yo lo olvidé en la escuela», tartamudeó Luna. «Entonces tendrás que salir. Este es un edificio privado, no un refugio para niños de la calle». Luna fue escoltada hacia afuera mientras intentaba desesperadamente explicar. «Necesito hablar con el señor Almeida. Es muy importante. Es sobre un tal Marco». El nombre no significó nada para el guardia, que la empujó gentil pero firmemente hacia la acera. «Aléjate o llamaremos a los servicios sociales». Frustrada, Luna se sentó en el bordillo observando la entrada del edificio. Su primer intento había fallado, pero no se rendiría. Personas como ella eran invisibles para el mundo, ignoradas por los transeúntes apurados. Ella usaría esa invisibilidad a su favor. Mientras tanto, en el piso 28, Ricardo conducía una videoconferencia con los representantes legales del misterioso comprador. En la pantalla, 3 hombres de traje, todos con acento extranjero, revisaban los últimos detalles de la transacción. «Entonces, está confirmado para el viernes, a las 10, señor Almeida», dijo uno de ellos con voz metálica. «Usted hará la llamada desde su despacho usando una línea segura». «Sí, está todo arreglado», confirmó Ricardo. «Pero confieso que estoy intrigado. ¿Por qué tanta confidencialidad? En negocios de esta magnitud es común conocer con quién estamos tratando». Los 3 hombres en la pantalla intercambiaron miradas breves. «Nuestro cliente valora extremadamente su privacidad. Señor Almeida, es una cuestión cultural, digamos, pero puedo garantizar que su reputación es impecable y que sus fondos son de origen completamente legal». La reunión terminó con saludos cordiales, pero Ricardo permaneció inquieto. Había algo extraño en ese acuerdo, aunque no conseguía identificar exactamente qué. 20 años de experiencia en negocios le habían enseñado a confiar en su instinto. Decidió hacer una llamada. «Patricia,
Por favor, conécteme con Carlos Ribeiro, de Inteligencia Corporativa. Carlos era un ex policía nacional que ahora dirigía una agencia de investigación privada, frecuentemente contratada por Almeida Tech, para verificar antecedentes de empleados y socios comerciales. En 20 minutos, él estaba en el despacho de Ricardo. «Quiero que investigue más a fondo a este grupo comprador», pidió Ricardo, entregándole una carpeta. «Sé que ya hicimos las verificaciones de rutina, pero algo no me huele bien. Quiero saber quién está realmente detrás de esta oferta». «¿Alguna sospecha específica?», indagó Carlos, hojeando los documentos. Ricardo dudó. «No exactamente, solo una intuición. Verifique también si hay alguna conexión con personas de mi pasado. Ex-socios, competidores, ex-socios como Marco Vasconcelos», preguntó Carlos levantando una ceja. Ricardo se tensó al oír el nombre. Marco había sido su socio en los primeros años de Almeida Tech. Brillante, carismático, pero éticamente demasiado flexible. El descubrimiento de desvíos millonarios llevó a una ruptura turbulenta 3 años antes. Marco había salido jurando venganza, pero desde entonces parecía haber desaparecido del mapa empresarial. «Sí, verifique a Marco también», concordó Ricardo, «aunque dudo que él tenga recursos para una operación de esta envergadura». Al final del día, Luna había intentado 2 acercamientos frustrados más al edificio. En el último, llegó a ser amenazada con una llamada a la policía. Cansada y hambrienta, volvió al mismo callejón de la noche anterior, esperando oír alguna otra información útil. Su persistencia fue recompensada cuando, alrededor de las 22 horas, los mismos 2 hombres reaparecieron. Esta vez, consiguió ver mejor el rostro del hombre llamado Marco, alto, con canas en las sienes y una sonrisa que no alcanzaba los ojos fríos. «El sistema está listo. Lo probamos 3 veces», decía el hombre más bajo, claramente nervioso. «Cuando él marque el número, el software capturará automáticamente las contraseñas de acceso e iniciará la transferencia. En menos de 2 minutos todo el dinero estará en las cuentas en las Islas Caimán». Marco sonrió satisfecho. «¿Y los documentos falsos?». «No, serán enviados automáticamente a la agencia tributaria y a la Policía Nacional. Parecerá que Almeida ha estado lavando dinero durante años. La caída será espectacular». «Perfecto. Él me quitó todo, Rafael. Mi reputación, mi dinero, mi posición en la empresa que ayudé a construir. Incluso a Elisa la alejó de mí». Luna contuvo la respiración. Elisa. Ese nombre parecía causar un dolor profundo en ambos hombres. «No hables de ella, Marco», advirtió Rafael. «Esto es sobre negocios, no sobre el pasado». Marco se pasó la mano por la cara, visiblemente perturbado. «Es sobre justicia. Almeida lo perderá todo, así como yo perdí. El viernes a las 10 de la mañana será el fin del gran Ricardo Almeida». Los hombres se alejaron, dejando a Luna temblando de miedo y determinación. Ahora tenía detalles, tenía confirmación. Sabía exactamente lo que estaba siendo planeado. El desafío era hacer que Ricardo Almeida creyera en ella. Una niña de la calle, sin nada más que su palabra y su memoria extraordinaria. Mañana sería su última oportunidad. Luna se acurrucó bajo un cartón, abrazando la mochila de unicornio. La fina lluvia continuaba cayendo, empapando las puntas de su cabello rizado. En su mente, un plan comenzaba a tomar forma. Había otro camino para llegar a Ricardo Almeida. Un acercamiento que no había considerado antes. Si no podía entrar en el edificio, necesitaría interceptarlo afuera. El reloj de la ciudad marcó la medianoche. El jueves había llegado. Faltaban solo 34 horas para impedir la destrucción de un imperio, y sin que ella lo supiera, para cambiar su propio destino para siempre. El jueves amaneció con un cielo limpio sobre Madrid, como si la ciudad hubiera lavado toda la suciedad en la lluvia de la noche anterior. Para Luna, sería el día decisivo, la última oportunidad real antes de la fatídica llamada del viernes. Después de pasar la mañana observando el edificio Almeida Tech, ella había elaborado un plan simple pero arriesgado. Durante sus intentos anteriores, Luna había notado que Ricardo siempre salía a almorzar alrededor de las 12:30, generalmente acompañado por ejecutivos y guardias de seguridad. Ese día, sin embargo, necesitaría interceptarlo de alguna forma, llamar su atención lo suficiente
como para que él la oyera, sin ser inmediatamente apartada por la seguridad. A las 11 Luna se posicionó estratégicamente en la plaza frente al edificio. Había comprado un pequeño ramo de flores con el dinero que había ahorrado, 3 rosas rojas atadas con una cinta blanca. Su apariencia continuaba humilde, pero se había esforzado por estar más presentable. Se había lavado la cara varias veces, peinado el cabello rizado y vestido su única camiseta sin manchas. «Necesito parecer confiable», murmuró para sí misma, repitiendo las palabras que había ensayado durante toda la madrugada. Mientras tanto, en el piso 30, Ricardo recibía las primeras informaciones de la investigación solicitada a Carlos Ribeiro. «Encontré algunas inconsistencias», relataba Carlos, mostrando documentos en su tableta. «Los representantes legales del comprador existen. Son abogados registrados en las Islas Caimán, pero su historial de clientes es bastante nebuloso». «¿Algún vínculo con Marco Vasconcelos?», preguntó Ricardo, tamborileando los dedos en la mesa de caoba. «Nada concluyente aún. Marco ha mantenido un perfil bajo desde que salió de la empresa. Sabemos que abrió una pequeña consultoría en tecnología en Uruguay, pero sin movimientos financieros que justifiquen una adquisición de esta envergadura». Ricardo frunció el ceño, la inquietud creciendo. «Continúa investigando. Quiero resultados concretos para mañana por la mañana, antes de la llamada final. ¿Puedo sugerir posponer la transacción hasta que tengamos certeza absoluta?», cuestionó Carlos. «Imposible. El contrato prevé una multa de 50 millones si cancelo o pospongo sin justificación concreta. No puedo arriesgar esa pérdida basándome solo en sospechas». La reunión fue interrumpida por Patricia. «Señor Almeida, su almuerzo con los inversores de Asia está confirmado para las 12:30 en el Hotel Ritz». Ricardo agradeció con un gesto y despidió a Carlos, que prometió intensificar las investigaciones. Mientras se ajustaba la corbata y tomaba el abrigo, Ricardo no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. 20 años administrando la empresa, solo después de la partida de Elisa, habían agudizado su instinto para los problemas. Y su instinto raramente fallaba. A las 12:25, Luna vio el movimiento característico en el vestíbulo que indicaba la salida de Ricardo. Su corazón se aceleró. Era ahora o nunca. Se posicionó cerca de la entrada principal, las flores apretadas contra el pecho, repitiendo mentalmente lo que diría. La comitiva de Ricardo emergió por las puertas giratorias. Primero 2 guardias de seguridad, luego el propio empresario, seguido por 3 ejecutivos asiáticos y otro guardia. Todos caminaban en dirección a 2 Mercedes negros estacionados en la acera. Luna respiró hondo y avanzó decidida, como si hubiera sido enviada para entregar las flores. Antes de que los guardias pudieran interceptarla, extendió el ramo directamente hacia Ricardo. «Señor Almeida, por favor, necesito hablar con usted. Es sobre la llamada de mañana». Uno de los guardias de seguridad se interpuso inmediatamente entre ella y Ricardo. «Apártate, niña. El señor Almeida no está aceptando entregas personales». Luna, desesperada, elevó la voz. «Es sobre Marco Vasconcelos. Es una trampa. El número de teléfono le va a robar todo su dinero». El nombre de Marco hizo que Ricardo se detuviera abruptamente. Miró a la niña andrajosa con las flores en la mano. Luego a su jefe de seguridad. «Está todo bien, Jorge. Déjala hablar». «Señor, llegamos tarde para el almuerzo», advirtió uno de los ejecutivos, visiblemente incómodo. «Un momento». Ricardo se volvió hacia Luna, manteniendo una distancia cautelosa. «¿Cómo sabes lo de Marco Vasconcelos? ¿Y qué llamada es esa que mencionaste?». Luna hablaba rápidamente, las palabras atropellándose. «Lo oí todo, señor. Estaba durmiendo en el callejón detrás del bar esquina, cerca de aquí. 2 hombres estaban conversando. Uno de ellos era Marco. Dijo que cuando usted llame al número mañana, un sistema le robará todo su dinero y enviará documentos falsos a la policía». Ricardo estudió a la niña con intensidad. Había desesperación genuina en sus ojos, pero también una lucidez que contradecía la apariencia de niña de la calle. «¿Oíste eso cuándo?». «Anteanoche, y anoche de nuevo en el mismo lugar». Volvieron y hablaron más detalles. «El sistema es automático. Transferirá todo a cuentas en las Islas Caimán en 2 minutos.
y el comprador no existe. Es todo un montaje de Marco para vengarse de usted. El rostro de Ricardo palideció ligeramente. Las informaciones coincidían con lo que estaba investigando. Las cuentas en Caimán, el comprador misterioso, la llamada final programada para mañana. ¿Cómo una niña de la calle sabría de esos detalles? La transacción era confidencial, conocida solo por un círculo restringido. Señor Almeida, tenemos que irnos, insistió uno de los ejecutivos. Ricardo tomó una decisión rápida. Jorge, lleva a esta niña a mi despacho. Patricia debe quedarse con ella hasta que yo regrese. Ofrécele comida y algo para beber. Volviéndose hacia Luna, preguntó, ¿cuál es tu nombre? Luna, señor. Luna, si lo que dices es verdad, necesitamos hablar más. ¿Puedes esperarme por 2 horas? Luna asintió vigorosamente, los ojos brillando de alivio. Puedo esperar el tiempo que sea necesario, señor. Mientras Ricardo entraba en el coche con los inversores, Jorge condujo a Luna de vuelta al edificio. Ella todavía sostenía las flores, ahora un poco aplastadas por la tensión del momento. En el vestíbulo, algunos empleados miraron con curiosidad a la niña de la calle, escoltada por el jefe de seguridad. El señor Almeida pidió que la llevara a su despacho, explicó Jorge a la recepcionista, que levantó las cejas con asombro. En el piso 30, Patricia recibió a Luna con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Puedes sentarte allí», indicó un sofá de cuero en la antesala. «¿Quieres agua? ¿O tal vez un refresco?» «Agua, por favor», respondió Luna tímidamente, sentándose en el borde del sofá, temiendo ensuciar el cuero impecable con sus ropas desgastadas. El despacho de Ricardo Almeida era más grande que cualquier lugar en el que Luna hubiera estado. Por las enormes ventanas podía ver toda la ciudad de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. En la pared detrás de la mesa de Ricardo, una foto llamó su atención. El empresario al lado de una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa amable. Elisa, supuso Luna. Patricia regresó con agua y un sándwich. El señor Almeida sugirió que tal vez tuvieras hambre. Luna aceptó agradecida, dándose cuenta de repente de cuánta hambre tenía. Devoró el sándwich en minutos, mientras Patricia la observaba con una mezcla de lástima y curiosidad. ¿Cómo conociste al señor Almeida?, preguntó la asistente, intentando entender la situación inusual. No lo conocía hasta hoy, respondió Luna entre tragos de agua, pero oía personas hablando de él, planeando hacer algo malo. Necesitaba avisarle. Patricia parecía escéptica, pero no hizo más preguntas. Durante casi 2 horas, Luna esperó pacientemente, observando el movimiento del despacho, las personas bien vestidas que entraban y salían, los teléfonos que sonaban incesantemente. A las 14:45, Ricardo finalmente regresó, acompañado por Carlos Ribeiro. Su semblante estaba serio cuando entró en el despacho e indicó que Luna debía seguirlos a una sala de reuniones privada. Luna, este es Carlos Ribeiro, de Inteligencia Corporativa, presentó Ricardo. Quiero que le cuentes exactamente lo que oíste, con todos los detalles que puedas recordar. Luna asintió, sentándose en la mesa de reuniones oval. Carlos sacó una grabadora del bolsillo. ¿Te importa si grabamos nuestra conversación? No, señor. Luna, antes de que empecemos, intervino Ricardo, necesito entender mejor tu situación. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde están tus padres? Tengo 11 años, señor. No tengo padres que yo conozca. Crecí en el Hogar Esperanza hasta los 9 años, cuando huí. Desde entonces vivo en las calles, vendiendo caramelos en los semáforos. Ricardo intercambió una mirada significativa con Carlos, que hizo una anotación. ¿Y cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabías dónde encontrarme? Vi al señor saliendo de este edificio hace unos días. Luego, cuando oí a esos hombres hablando sobre el Ricardo Almeida, me di cuenta de que era el mismo hombre de traje que yo había visto. Mencionaron la empresa Almeida Tech. No fue difícil encontrar el edificio. Lo difícil fue conseguir hablar con el señor. Entiendo. Ahora cuéntanos exactamente lo que oíste. Cada palabra, cada detalle. Luna cerró los ojos por un momento, como si accediera a un archivo mental. Cuando los reabrió, comenzó a hablar con una precisión impresionante, describiendo la conversación que había oído palabra por palabra.
incluyendo detalles sobre el tono de voz de los hombres, sus gestos, las ropas que vestían. Mencionó el sistema automático, las cuentas en caimán, los documentos falsos, la venganza planeada meticulosamente. Carlos tomaba notas frenéticamente, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar puntos específicos. Ricardo escuchaba con atención creciente, el rostro cada vez más tenso. Y mencionaron a una mujer llamada Elisa, concluyó Luna. Marco se perturbó mucho cuando habló de ella. Dijo algo como incluso a Elisa la alejó de mí. Ricardo palideció visiblemente, las manos apretando el brazo de la silla. Elisa era mi esposa. Ella y Marco fueron cercanos antes de nuestro matrimonio. ¿Usted me cree?, preguntó Luna ansiosa. Ricardo y Carlos intercambiaron miradas. Tu historia coincide con informaciones que ya estábamos investigando, respondió Ricardo cautelosamente. Pero necesitamos pruebas concretas antes de tomar cualquier acción. El callejón, exclamó Luna de repente. Dijeron que volverían allí esta noche para los ajustes finales en el sistema. Si usted está allí, podrá oírlos también. Carlos se inclinó hacia adelante interesado. Esto podría funcionar. Podemos instalar equipos de grabación, captar la conversación como evidencia. Ricardo consultó el reloj. Tenemos pocas horas para preparar todo. Se volvió hacia Luna. ¿Puedes mostrarnos exactamente dónde se encontraron? Luna asintió vigorosamente. Sí, señor. Conozco cada rincón de ese callejón. Óptimo. Ricardo se levantó, la determinación sustituyendo la incertidumbre en su semblante. Carlos, reúne a tu equipo. Necesitaremos equipo de vigilancia, autorización judicial de emergencia y por precaución algunos hombres de confianza. Girándose hacia Luna, Ricardo suavizó el tono de voz. En cuanto a ti, Luna, gracias. Independientemente de lo que ocurra a partir de ahora, has demostrado una valentía extraordinaria. No sé qué te motivó a ayudarme, pero estoy agradecido por ello. Luna sonrió tímidamente, las manos aún sosteniendo el vaso de agua. Usted parecía triste como yo. Las personas tristes deberían ayudarse unas a otras. La simplicidad de la respuesta golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Había algo en la sabiduría simple de esa niña que cortaba a través de todas las capas de sofisticación empresarial que había construido a su alrededor. Por un momento, se vio reflejado en los ojos de esa niña de la calle. Ambos solitarios, ambos luchando por sobrevivir en mundos hostiles. Patricia, llamó por el intercomunicador, consigue ropa limpia para Luna y una habitación en el Hotel AC Santo Mauro. Ella se quedará allí esta noche, bajo protección. Mañana decidiremos los próximos pasos. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid. En pocas horas, Ricardo Almeida y Luna estarían de vuelta en ese callejón, con la esperanza de capturar la evidencia que impediría la destrucción de un imperio, y sin que ambos pudieran preverlo, lanzaría las bases para una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. El atardecer en Madrid tiñó el cielo de naranja y morado, transformando los rascacielos en siluetas oscuras contra el horizonte. En la habitación del Hotel AC Santo Mauro, Luna miraba maravillada su propia imagen en el espejo. Vestía ropas nuevas, vaqueros, camiseta blanca y una chaqueta ligera que Patricia había conseguido a toda prisa. Su cabello rizado, limpio y peinado por primera vez en semanas, enmarcaba un rostro que ahora exhibía el brillo de la esperanza. ¿Estás cómoda?, preguntó Patricia, que había sido designada para acompañarla hasta el regreso de Ricardo. Luna asintió, todavía admirando la habitación futurista del hotel de 5 estrellas, con su ventana oval y vista panorámica de la ciudad. Nunca vi un lugar así, confesó, tocando tímidamente la suave colcha de la cama king size. A las 19:30, Ricardo llegó al hotel acompañado por Carlos y 2 hombres discretamente vestidos, pero con la postura inconfundible de profesionales de seguridad. Luna notó inmediatamente la tensión en el rostro del empresario. Conseguimos la autorización judicial para la grabación, anunció Ricardo, entrando en la habitación. E instalamos equipos en el callejón. Ahora necesitamos que nos muestres exactamente dónde conversaron antes. Luna concordó prontamente. En 20 minutos,
Estaban todos en una furgoneta sin identificación, estacionada a una manzana de distancia del bar esquina. Ricardo, Carlos y Luna ocupaban el asiento trasero, mientras que los dos agentes de seguridad se sentaban adelante, monitoreando equipos de vigilancia. Según Luna, ellos generalmente aparecen alrededor de las 22 horas, explicó Carlos ajustando un pequeño auricular. Instalamos 3 micrófonos direccionales y 2 cámaras térmicas en el callejón. Si aparecen, lo captaremos todo. Ricardo parecía pensativo, mirando por la ventana oscurecida de la furgoneta. ¿Y si no aparecen? Mañana a las 10 horas es la llamada final. No tendré tiempo suficiente para cancelar la transacción sin pruebas concretas. Ellos vendrán, afirmó Luna con convicción. Les oí quedar. Hoy sería el último ajuste en el sistema antes de mañana. El tiempo pasó lentamente dentro de la furgoneta. Luna ocasionalmente señalaba a los peatones para Ricardo, explicándole sus historias en las calles. ¿Quién vendía qué áreas eran seguras para dormir, qué guardias eran amables y cuáles eran violentos? Ricardo escuchaba con interés genuino, descubriendo un mundo paralelo que existía literalmente a la sombra de su imperio empresarial. ¿Cómo desarrollaste esa memoria extraordinaria?, preguntó Ricardo, impresionado con la riqueza de detalles que Luna proporcionaba. Luna se encogió de hombros. Siempre fui así. En el orfanato, las monjas decían que tenía memoria fotográfica. Consigo recordar casi todo lo que veo u oigo. Es útil en las calles. Sé quién me ayudó y quién intentó engañarme. A las 21:45, uno de los agentes de seguridad alertó: movimiento en la entrada del callejón. Todos se volvieron hacia el monitor que mostraba imágenes térmicas del lugar. 2 figuras entraban cautelosamente en el callejón, mirando alrededor como si verificaran que no estaban siendo seguidos. «Son ellos», susurró Luna, reconociendo los contornos de Marco y Rafael, incluso en las imágenes térmicas imprecisas. Carlos ajustó el volumen del receptor. Pronto, voces comenzaron a sonar en los altavoces de la furgoneta. «Todo listo para mañana», decía la voz que Luna identificó como la de Rafael. El sistema fue probado por última vez esta tarde. Funcionó perfectamente con los parámetros simulados. ¿Y el número está activo?, preguntó Marco. Sí. Cuando Almeida marque, el sistema reconocerá el origen de la llamada y activará automáticamente el protocolo de captura. Tan pronto como él introduzca los códigos de acceso a las cuentas offshore, el software iniciará la transferencia total. Ricardo apretó los puños, la confirmación de sus sospechas estampada en el rostro. ¿Y en cuanto a los documentos para las autoridades?, continuó Marco. Serán enviados automáticamente 30 minutos después de la transferencia, tiempo suficiente para consolidar el movimiento financiero e imposibilitar cualquier reversión. Marco rió, un sonido frío que hizo a Luna estremecer incluso dentro de la furgoneta. ¡Perfecto! 3 años, Rafael. 3 largos años planeando cada detalle. Mañana Ricardo Almeida conocerá el mismo sentimiento de que le quiten todo. Y en cuanto a, ya sabes, los otros asuntos, preguntó Rafael, la voz de repente dubitativa. Marco hizo un gesto impaciente. No te preocupes. Nadie jamás conectará aquel incidente en la Sierra de Guadarrama a nosotros. Fue un accidente, ¿recuerdas? Y en cuanto al otro problema, está enterrado desde hace años. Ricardo palideció agarrando el brazo de Carlos con fuerza. Está hablando de Elisa, susurró, la voz temblorosa de rabia y dolor. Marco estaba detrás del accidente que se la llevó. Luna observaba a Ricardo con preocupación. El empresario parecía haber envejecido 10 años en pocos segundos, el rostro contorsionado por una mezcla de furia y desesperación. Continúa grabando, ordenó Carlos a los agentes. Necesitamos cada palabra. En el callejón, la conversación proseguía. Tengo que admitir, Marco, que a veces pienso en lo que Elisa diría si supiera lo que estamos haciendo, comentó Rafael. Marco se endureció visiblemente. Ella no sabría qué decir porque no lo entendería. Nunca lo entendió. Escogió a Ricardo y su imperio en lugar de a mí, incluso después de descubrir las manipulaciones que él hizo para separarnos.
Y cuando finalmente se dio cuenta de la verdad y decidió buscarme, fue cuando ocurrió el accidente, completó Rafael sombríamente. No fue un accidente para Ricardo, escupió Marco, el rostro contorsionado de odio. Él manipuló las evidencias, me incriminó por el desvío de dinero, usó sus conexiones para destruirme profesionalmente. Elisa venía a encontrarme ese día, ¿sabes? Había descubierto documentos que probarían mi inocencia. Ella nunca llegó. En la furgoneta Ricardo respiraba con dificultad. Mentiras, murmuró. Elisa descubrió los desvíos de Marco. Ella iba a la Policía Nacional con las pruebas. Luna instintivamente tomó la mano de Ricardo, ofreciéndole consuelo silencioso. El empresario apretó la pequeña mano en retorno, agradecido por el gesto simple. La conversación en el callejón continuaba, ahora abordando detalles técnicos del sistema fraudulento. Rafael explicaba cómo el software redirigiría el dinero a través de varios países antes de llegar a las cuentas finales, haciendo el rastreo prácticamente imposible. ¿Y qué hay de la chica?, preguntó Marco de repente. Luna se congeló dándose cuenta de que hablaban de ella. ¿Qué chica?, cuestionó Rafael confundido. Esa niña de la calle que ronda el edificio de Almeida Tech. Noté que ella estaba observando muy atentamente la entrada en los últimos días. Parecía estar esperando a alguien. Probablemente solo una mendiga, desdeñó Rafael. Pero si quieres, puedo mandar a alguien a verificar mañana antes de la llamada. No, déjalo, decidió Marco después de un momento. Me estoy volviendo paranoico. Una niña de la calle no representa una amenaza para nuestro plan. Carlos apagó momentáneamente el micrófono de la furgoneta. Tenemos suficiente. Acaban de confesar el fraude e insinuaron su implicación en el accidente de su esposa. Con esta grabación y la autorización judicial, podemos llamar a la Policía Nacional ahora mismo. Ricardo asintió lentamente, el choque inicial dando lugar a la determinación fría. Hazlo. Quiero a Marco y a su cómplice arrestados antes del amanecer. Mientras Carlos coordinaba la operación con las autoridades por teléfono, Ricardo se volvió hacia Luna. Tuviste razón en todo. Si no fuera por ti, mañana lo habría perdido todo. ¿Cómo puedo agradecértelo? Luna sonrió tímidamente. No tiene que agradecerme, señor. Solo hice lo que creí que era correcto. No, Luna, hiciste mucho más que eso, insistió Ricardo. Me salvaste de una destrucción completa. Y posiblemente trajiste justicia para Elisa. La voz del empresario se quebró al mencionar a la esposa. En menos de 30 minutos, vehículos discretos de la Policía Nacional rodearon el callejón. Marco y Rafael, sorprendidos por la repentina aproximación, fueron detenidos sin resistencia, mientras los agentes recogían evidencias adicionales de sus móviles y ordenadores portátiles. De vuelta en el Hotel AC Santo Mauro, Ricardo asistía al noticiero de la madrugada que ya reportaba el arresto de 2 sospechosos de planear un fraude cibernético millonario contra un importante empresario del sector tecnológico. Ningún nombre había sido divulgado, protegiendo momentáneamente la reputación de todos los involucrados. Luna, exhausta por los eventos del día, se había dormido en el sofá de la habitación, envuelta en una manta suave. Ricardo la observaba con una mezcla de gratitud y admiración. Como una niña que no poseía nada, había arriesgado tanto para ayudar a un completo extraño. La respuesta vino en forma de memoria. Las palabras simples de Luna horas antes. Usted parecía triste como yo. Las personas tristes deberían ayudarse unas a otras. Tal vez hubiera una sabiduría profunda en esa observación infantil. En los últimos 3 años, desde la partida de Elisa, Ricardo se había aislado en su dolor, transformándolo en ambición fría, distanciándose de conexiones humanas genuinas. La fortuna que había acumulado no llenó el vacío dejado por la pérdida. Y ahora, una niña de la calle con nada más que coraje y bondad, no solo había salvado su imperio financiero, sino que también había ofrecido una ventana a algo que él había olvidado: la compasión. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carlos. Ricardo, lo confesaron todo, anunció sin preámbulos. El sistema fraudulento, la trampa financiera, todo. Pero hay más. Encontramos documentos en el ordenador portátil de Marco que sugieren fuertemente su implicación en el accidente de Elisa.
Él saboteó el freno de su coche, Ricardo. No fue un accidente. Ricardo cerró los ojos, un dolor profundo atravesando su pecho. Él la mató porque ella descubrió sus fraudes. No exactamente, respondió Carlos dubitativo. Según los documentos, Elisa había descubierto que Marco desviaba dinero, sí, pero también encontró evidencias de que él había falsificado su firma en varios documentos de la empresa. Ella iba camino a la Policía Nacional cuando el coche se salió de la carretera en la Sierra de Guadarrama, completó Ricardo, la voz ahogada. Exacto. Y hay una cosa más, Ricardo, algo sobre una mujer llamada Teresa Campos. Todavía estamos investigando quién era. El nombre no significaba nada para Ricardo. Manténme informado. Y Carlos, gracias. Al colgar, Ricardo notó que Luna se había despertado y lo observaba con ojos somnolientos. ¿Está todo bien, señor? Sí, Luna. Gracias a ti todo está bien ahora. Él dudó, luego preguntó. Luna, ¿alguna vez oíste hablar de una mujer llamada Teresa Campos? Luna frunció el ceño, concentrándose. No, señor. El nombre no me resulta familiar. Está bien. No es importante ahora. Ricardo sonrió, intentando alejar la sombra que la conversación con Carlos había traído. Debes descansar. Mañana será un nuevo día para los dos. Mientras Luna volvía a dormirse, Ricardo permaneció despierto, contemplando los impresionantes giros de las últimas 24 horas. La transacción fraudulenta había sido evitada. Marco estaba en la cárcel, finalmente enfrentando la justicia por sus crímenes. La verdad sobre Elisa comenzaba a emerger, y una niña valiente había entrado en su vida, transformándola completamente. Lo que Ricardo no sabía era que la mención a Teresa Campos abriría aún otra puerta en el pasado, una que conectaría su destino con el de Luna de 1900, maneras que ninguno de los dos podía imaginar. La luz de la mañana invadió la habitación del Hotel AC Santo Mauro, despertando a Luna de un sueño profundo y reparador, el primero en años en una cama de verdad. Por un momento, ella se sintió desorientada, hasta que las memorias del día anterior volvieron en cascada. El callejón, la operación policial, Marco y su cómplice siendo detenidos. Ricardo ya estaba despierto, hablando por teléfono cerca de la ventana. Vestía una camisa limpia y pantalones de vestir, pero había prescindido de la corbata y la chaqueta, una informalidad rara en él. Sí, cancela todas las reuniones de hoy. Necesito resolver asuntos personales urgentes, instruía a Patricia. Al darse cuenta de que Luna se había despertado, sonrió y terminó la llamada. Buenos días. ¿Dormiste bien? Luna asintió, todavía maravillada con la comodidad de la lujosa cama. Como nunca antes. Pedí el desayuno para nosotros. Debe llegar en unos minutos. Ricardo se sentó en el sillón cerca de la cama. Mientras tanto, necesitamos hablar sobre tu futuro, Luna. La niña se enderezó de repente alerta. En su experiencia, cuando los adultos hablaban sobre su futuro, generalmente significaba más cambios, más incertidumbres. Salvaste mi empresa y posiblemente mi vida, continuó Ricardo. Nunca podré agradecerte lo suficiente por eso. Y no puedo, en mi sano juicio, permitir que vuelvas a las calles. ¿Usted me va a mandar de vuelta al orfanato?, preguntó Luna, intentando esconder el desánimo en la voz. Ricardo sacudió la cabeza. No, a menos que sea lo que tú desees. He estado pensando mucho durante la noche y me gustaría ofrecerte otra opción. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las palabras. Me gustaría que consideraras quedarte bajo mi tutela, al menos temporalmente. Tengo una casa grande con habitaciones vacías y personas que podrían cuidar bien de ti. Luna abrió los ojos de par en par, incapaz de creer lo que oía. ¿Usted quiere que yo viva con usted? Sí. Sé que parece repentino y entiendo completamente si necesitas tiempo para pensarlo. También entiendo que soy prácticamente un extraño para ti, pero prometo que tendrías los mejores cuidados, educación y todo lo que necesites. Antes de que Luna pudiera responder, golpes en la puerta anunciaron el desayuno. Un camarero entró empujando un carrito con frutas frescas, panes, zumos, huevos y una variedad de manjares que hicieron brillar los ojos de Luna. Mientras comían, Ricardo recibió una llamada de Carlos. Por el tono de la conversación, eran noticias importantes. Luna observaba atentamente las expresiones del empresario,
que alternaban entre sorpresa, confusión y algo que parecía una profunda revelación. «Entiendo», dijo Ricardo finalmente. «Trae esos documentos a mi apartamento a las 2 de la tarde. Hey, Carlos, gracias por esto». Colgando el teléfono, se volvió hacia Luna con una expresión curiosa. «Luna, dijiste que creciste en el Hogar Esperanza, ¿correcto? ¿Hasta qué edad exactamente?» «Sí, señor. Desde que era un bebé hasta los 9 años, cuando huí. ¿Y sabes algo sobre tu familia biológica?» ¿Tus padres? Luna negó con la cabeza. «Las monjas decían que me dejaron en la puerta del orfanato cuando era recién nacida. Nunca supe quiénes eran mis padres». Ricardo asintió pensativamente, como si confirmara algo para sí mismo. «Luna, creo que acabamos de descubrir algo importante sobre tu pasado, pero necesito verificar algunos detalles antes de compartirlos contigo». «Está bien». La niña concordó, curiosidad y aprensión mezclándose en su mirada. Después del desayuno, Ricardo consiguió ropa nueva para Luna y anunció que necesitaban ir a su apartamento en el barrio de Salamanca. En el camino, explicó que vivía solo desde la partida de Elisa, con solo una ama de llaves que venía diariamente y un guardia de seguridad que permanecía en la portería del lujoso edificio. El apartamento de Ricardo ocupaba todo el último piso del edificio, con vistas panorámicas al Parque del Buen Retiro. Luna se quedó boquiabierta con la elegancia del lugar: amplias ventanas, muebles de diseño, una biblioteca impresionante y obras de arte modernas. Pero lo que más llamó su atención fue la ausencia de calor humano. No había fotos personales, excepto una única imagen de Ricardo y Elisa en la mesa de trabajo. Los espacios, aunque impecables, transmitían una profunda soledad. «Puedes quedarte en la habitación de invitados por ahora», indicó Ricardo, mostrando un amplio cuarto con cama queen size, baño privado y un pequeño balcón. «Si decides aceptar mi propuesta, podemos decorarlo como prefieras». Luna exploró el cuarto con admiración, tocando las sábanas suaves y abriendo los cajones vacíos de la cómoda de madera clara. «Es más espacio del que he tenido en toda mi vida». A las 2 de la tarde en punto, Carlos Ribeiro llegó cargando una carpeta de documentos y un semblante serio. Ricardo le pidió a Luna que esperara en la habitación mientras ellos conversaban en la biblioteca. La curiosidad fue más fuerte y ella se acercó silenciosamente a la puerta, captando fragmentos de la conversación. «Confirmado por el ADN», decía Carlos. «Los documentos encontrados en el ordenador de Marco no dejan dudas». «¿Y ella nunca lo supo?», preguntaba Ricardo, la voz entrecortada. «Aparentemente no. Marco mantuvo todo en secreto, incluso de Elisa». Luna se alejó de la puerta, confusa. ¿Estaban hablando de ella? ¿Qué tenía que ver Marco con su historia? 10 minutos después, Ricardo llamó suavemente a su puerta. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación tranquila en sus ojos. «Luna, necesitamos hablar. Descubrimos algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre». En la biblioteca, Ricardo le indicó que se sentara en el sofá de cuero, mientras él permanecía de pie, como si necesitara el movimiento para organizar sus pensamientos. «Luna, lo que te voy a contar es complicado y posiblemente perturbador, pero mereces saber la verdad». Respiró hondo. Entre los documentos encontrados con Marco, había informaciones sobre una mujer llamada Teresa Campos. Nunca oíste ese nombre, pero Teresa era una empleada de Almeida Tech en los primeros años de la empresa. Luna escuchaba atentamente, intentando entender a dónde llevaba esa historia. Teresa era brillante, trabajaba en el departamento financiero. Fue ella quien inicialmente descubrió los desvíos de Marco hace 12 años. Pero antes de que pudiera alertarme, Ricardo dudó buscando palabras. Ella fue silenciada por Marco. Teresa estaba embarazada en esa época. El corazón de Luna se aceleró. Una sensación extraña crecía en su pecho. Los documentos revelan que Marco falsificó la identidad de la niña usando contactos en hospitales. Él entregó al bebé a un orfanato para borrar cualquier rastro de lo que había hecho. «El Hogar Esperanza», susurró Luna, las piezas empezando a encajar. Ricardo asintió gravemente. «Sí,
Luna, todos los indicios apuntan a que tú eres hija de Teresa Campos. Y... Él dudó, respirando hondo antes de continuar. Y de mi hermano menor, André. Luna sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su hermano. Sí, André trabajaba conmigo en la empresa. Él y Teresa estaban prometidos cuando... Ricardo se interrumpió, evitando mencionar directamente la tragedia. Marco encubrió todo, fingiendo que Teresa había dimitido y se había mudado a otro país. André nunca se recuperó de la repentina desaparición de ella. Él nos dejó 6 meses después en un accidente de coche. Luna estaba aturdida, incapaz de procesar completamente lo que oía. «Usted está diciendo que yo soy mi sobrina», completó Ricardo, la voz ahogada por la emoción. «Hicimos un test de ADN preliminar con una muestra de tu vaso y mi sangre. La compatibilidad genética es innegable. Somos de la misma familia». Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por el rostro de Luna. Toda su vida se había preguntado quién era, de dónde venía. Y ahora, en un giro imposible, descubría no solo sus orígenes, sino que tenía un familiar vivo, un tío que, por una coincidencia extraordinaria, ella había salvado. Eso significa que, comenzó Luna, intentando organizar los pensamientos. Significa que ya no estás sola en el mundo. Luna. Ricardo se acercó arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. Significa que tienes una familia, una casa, un lugar al que perteneces. El empresario extendió la mano dubitativamente, como si temiera que Luna pudiera desaparecer en cualquier momento. Ella miró la mano extendida y, después de un momento de vacilación, se lanzó a los brazos de Ricardo, liberando años de soledad en un abrazo desesperado. Durante varios minutos, tío y sobrina permanecieron abrazados, ambos procesando la magnitud de esa revelación. Carlos observaba discretamente desde la puerta, conmovido por la escena. Cuando finalmente se separaron, Ricardo sostuvo gentilmente los hombros de Luna. «Entiendo que esto es mucho para asimilar de una vez. Tienes todo el derecho de estar confusa, asustada, incluso desconfiada. Pero prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para compensar los años perdidos, para darte la vida que merecías tener desde el principio». Luna se secó las lágrimas, una sonrisa dubitativa formándose en sus labios. «Entonces, cuando usted me ofreció vivir aquí, yo todavía no sabía que éramos parientes», confirmó Ricardo. «Lo ofrecí porque salvaste mi vida y porque vi en ti un coraje y bondad extraordinarios. Ahora, tengo aún más razones para quererte aquí. Eres mi familia, Luna, la única familia que me queda». Carlos carraspeó, interrumpiendo gentilmente el momento. «Ricardo, necesitamos discutir los aspectos legales. Hay procedimientos para establecer oficialmente la tutela, especialmente considerando las circunstancias inusuales». Ricardo asintió. «Claro, pero eso puede esperar unas horas. Creo que Luna y yo necesitamos tiempo para conocernos adecuadamente». Volviéndose hacia su sobrina recién descubierta, preguntó: «¿Qué te parece si damos un paseo? Hay tanto que quiero contarte sobre tu padre, mi hermano». Por primera vez desde que recordaba, Luna sintió una sensación de pertenencia que trascendía cualquier comodidad material. No era la cama suave del hotel o el lujoso apartamento lo que la hacía sentirse en casa. Era la conexión recién descubierta, el lazo invisible de sangre e historia compartida. «Me gustaría mucho», respondió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Mientras se preparaban para salir, Luna se detuvo frente a la única foto de Elisa en la mesa de trabajo. Estudió los rasgos delicados de la mujer, su sonrisa amable. «Le habría encantado conocerte», comentó Ricardo, notando el interés de Luna. «Elisa siempre quiso que tuviéramos hijos. El destino no lo permitió, pero quizás haya encontrado otra forma de realizar su deseo». Luna tocó el marco de la foto con reverencia. Parecía bondadosa. «Era la persona más bondadosa que he conocido», confirmó Ricardo, el dolor de la pérdida aún evidente en su voz. «¿Y sabes una cosa curiosa? A ella le encantaban los unicornios, igual que a ti». Señaló la mochila raída de Luna con su estampado descolorido. Decía que eran símbolos de esperanza y magia en el mundo real. La coincidencia hizo que Luna sonriera.
Quizás hubiera algo de mágico en esos encuentros improbables, en las líneas invisibles que conectaban a las personas a través del tiempo y el espacio. Mientras salían del apartamento rumbo al parque, Luna instintivamente tomó la mano de Ricardo. El empresario, inicialmente sorprendido por el gesto espontáneo, apretó la pequeña mano con gentileza. Ya no había el multimillonario y la niña de la calle, solo un tío y una sobrina, empezando a reconstruir una familia destrozada por la tragedia y la traición. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras caminaban bajo los árboles del Parque del Buen Retiro, era que Marco todavía guardaba un último secreto, uno que amenazaría de nuevo la frágil felicidad que comenzaban a construir. Las semanas siguientes trajeron cambios extraordinarios. Para Ricardo y Luna, los procedimientos legales para establecer la tutela provisional fueron acelerados gracias a las conexiones de Ricardo y a las circunstancias excepcionales del caso. Un test de ADN completo confirmó oficialmente el parentesco, sellando lo que ambos ya sabían en sus corazones. Eran familia. La habitación de invitados fue transformada en un espacio personalizado para Luna, con paredes en tonos de azul celeste, una estantería llena de libros, un ordenador de última generación y sobre la cama, una colección de unicornios de peluche. Un regalo sorpresa de Ricardo que arrancó lágrimas de alegría de su sobrina. Octubre llegaba a su fin, trayendo una leve disminución en la temperatura de Madrid. Esa tarde de viernes, Luna regresaba de su primera semana en la Escuela Internacional de Madrid, donde Ricardo la había matriculado después de evaluaciones que confirmaron su inteligencia extraordinaria, a pesar de los años sin educación formal. ¿Qué tal el test de matemáticas?, preguntó Ricardo, recibiéndola en el apartamento. Él había reorganizado su agenda para estar presente siempre que Luna regresara de la escuela. Un compromiso que sorprendió incluso a sus más cercanos colaboradores. «Creo que me fue bien», respondió Luna poniendo la mochila nueva, todavía con estampado de unicornio, pero ahora de marca sobre el sofá. «La profesora dijo que tengo aptitud natural para los patrones numéricos, sea lo que sea que eso signifique». Ricardo sonrió, orgulloso. La capacidad de Luna para absorber conocimiento era impresionante. En solo 3 semanas, ella había recuperado meses de contenido, adaptándose rápidamente al ambiente escolar, a pesar de la desconfianza inicial de los compañeros sobre su historia inusual. «Tengo una sorpresa para ti», anunció Ricardo conduciéndola hacia la biblioteca. Sobre la mesa central, al lado de 2 vasos de chocolate caliente, había un marco de fotos digital. Ricardo apretó un botón y la pantalla se iluminó con la foto de un hombre joven, extremadamente parecido a Ricardo, pero con rasgos más suaves y una sonrisa despreocupada. «Tu padre», explicó Ricardo suavemente. «André a sus 28 años, 6 meses antes de conocer a tu madre». Luna se acercó hipnotizada por la imagen. Era la primera vez que veía el rostro de su padre. En sus ojos, reconoció la misma forma que los suyos. En la sonrisa, una familiaridad inexplicable. «Se parecían», comentó, mirando de Ricardo a la foto. «En la apariencia sí, pero éramos muy diferentes en personalidad», respondió Ricardo con una sonrisa nostálgica. «Yo era el pragmático, siempre preocupado por los negocios y los números. André era soñador, apasionado por la literatura y la música. Ya nos complementábamos perfectamente en la empresa». Luna tocó la pantalla suavemente. «¿Y mi madre? ¿Tiene fotos de ella también?». Ricardo asintió, deslizando a la siguiente imagen. Una mujer de piel morena y cabello rizado, exactamente como los de Luna, sonreía abrazada a André. Ambos usaban pases de Almeida Tech y parecían radiantes. Teresa Campos. Brillante contable, espíritu libre, talento musical. Tu padre solía decir que se enamoró en el instante en que la oyó cantando en el karaoke de la fiesta de fin de año de la empresa. Luna estudiaba cada detalle de la imagen, absorbiendo ávidamente esas piezas de su pasado. «Tengo su cabello, y sus ojos también, y por lo que he estado observando, su memoria extraordinaria». Teresa tenía la misma habilidad. Recordaba páginas enteras de informes financieros después de leerlos una sola vez.
Durante casi 2 horas, Ricardo compartió historias sobre André y Teresa, mostrando más fotos, contando anécdotas de cuando trabajaban juntos. Para Luna cada palabra era un tesoro inestimable, llenando el vacío de una vida sin raíces. ¿Por qué Marco les hizo esto?, preguntó Luna finalmente, la pregunta que flotaba sobre toda esa historia. ¿Por qué separar a mi madre de mi padre? ¿Por qué enviarme a un orfanato? Ricardo suspiró pesadamente, escogiendo las palabras con cuidado. Marco siempre fue complejo, Luna. Brillante, pero movido por la envidia y el resentimiento. Teresa descubrió los desvíos que él hacía. Millones de euros siendo transferidos a cuentas personales. Cuando lo confrontó, él temió ser expuesto y Ricardo se detuvo, reacio a explicar la brutalidad de lo que había ocurrido. Él la lastimó, completó Luna, comprendiendo lo que quedaba por decir. Ricardo asintió gravemente y luego lo escondió todo. Ninguno de nosotros sabía que existías. Si lo hubiéramos sabido, su voz se quebró. Si lo hubiéramos sabido, habríamos movido cielo y tierra para encontrarte. Luna tomó la mano de su tío, ofreciéndole consuelo. Era extraño cómo los papeles a veces se invertían entre ellos. El poderoso empresario encontrando fuerza en la resiliencia de la sobrina que había crecido en las calles. El momento fue interrumpido por el intercomunicador. Era Carlos Ribeiro, solicitando una reunión urgente. Cuando el investigador entró en la biblioteca minutos después, su semblante estaba cargado. «Necesitamos hablar en privado, Ricardo». «Puedes hablar delante de Luna», respondió Ricardo firmemente. «Le prometí que no habría más secretos en nuestra familia». Carlos dudó, luego asintió. «Como quieras. Marco Vasconcelos ha solicitado un encuentro contigo. Dice que tiene informaciones cruciales sobre Elisa que solo compartirá personalmente». El rostro de Ricardo se endureció. «Está en la cárcel. ¿Cómo espera que yo vaya allí?» En realidad, propuso una videoconferencia supervisada. La Policía Nacional lo autorizaría, con todas las medidas de seguridad. Ricardo caminó hasta la ventana, observando el horizonte de Madrid mientras consideraba la propuesta. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? ¿Es una trampa? Difícil de decir. Marco ya ha confesado crímenes suficientes para pasar décadas en prisión. No veo qué ganaría con más mentiras en este punto. Ricardo se volvió hacia Luna, que observaba la conversación en silencio. ¿Qué piensas? La pregunta sorprendió tanto a Luna como a Carlos. El empresario realmente estaba pidiendo la opinión de una niña de 11 años sobre un asunto tan delicado. Luna reflexionó por un momento antes de responder. Creo que usted debería escucharlo, pero no creerle fácilmente. Marco ya mintió mucho, pero si él sabe algo importante sobre Elisa que pueda traerle paz, tal vez valga la pena. Ricardo sonrió, impresionado por la sabiduría de la respuesta. Entonces está decidido. Carlos, organiza la videoconferencia para mañana. Quiero cerrar este capítulo de una vez por todas. A la mañana siguiente, el despacho de Ricardo estaba preparado para la videoconferencia. Luna había insistido en estar presente, y después de alguna vacilación, Ricardo accedió, con la condición de que ella se mantuviera fuera del campo de visión de la cámara. Precisamente a las 10 horas, la pantalla de la sala de reuniones se iluminó, revelando a Marco Vasconcelos en un uniforme de prisión naranja. Incluso en esas circunstancias, él mantenía una postura arrogante, casi desdeñosa. Ricardo saludó secamente. «Gracias por atender mi petición. No estoy aquí para formalidades. Marco, mencionaste informaciones sobre Elisa. Habla». Marco se acomodó en la silla, estudiando a su antiguo socio con intensidad. «Antes que nada, quiero que sepas que no soy responsable del accidente de ella. Esa es una verdad absoluta que me llevaré a la tumba». Ricardo permaneció impasible. Continúa. «Lo que no sabes es que Elisa me buscó 3 días antes del accidente. Ella había descubierto algo más allá de los desvíos financieros». Luna observaba desde un rincón de la sala, captando cada matiz de la conversación, cada microexpresión de Marco. Había algo extraño en su comportamiento, una tensión subyacente que no cuadraba con sus palabras. «Elisa encontró documentos sobre Teresa y el bebé», continuó Marco. «Estaba decidida a revelarlo todo, a encontrar a la niña.
Y tú la impediste, concluyó Ricardo, la voz cargada de acusación. No de la manera que tú piensas, replicó Marco. Sí, la desalenté e intenté convencerla de que olvidara el asunto, pero nunca, jamás atentaría contra ella. El accidente fue exactamente eso, un accidente. ¿Por qué te creería? Marco se inclinó hacia la cámara. Porque tengo pruebas. Elisa grabó nuestra última conversación sin mi conocimiento. El archivo estaba en un pendrive que ella siempre llevaba en el llavero. Ese con el unicornio que le diste. La policía lo recuperó de los restos del coche, pero nunca analizó el contenido porque parecía solo un recuerdo personal. Ricardo palideció. Él se recordaba perfectamente del llavero. Un regalo de cumpleaños para Elisa en su último año juntos. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando supe del accidente, fui al lugar antes de que la policía lo retirara todo. Vi el pendrive entre sus pertenencias. No lo tomé porque ya había muchas personas alrededor, pero estoy seguro de que todavía debe estar con los objetos personales de ella en algún depósito policial. Luna notó un temblor sutil en la voz de Marco. El hombre estaba mintiendo, o al menos omitiendo parte de la verdad. Tío Ricardo, susurró ella, acercándose para quedar fuera de la vista de la cámara. Pregunte sobre el contenido de la grabación. Si él realmente sabe que existe, debe saber lo que contiene. Ricardo asintió discretamente. Si esa grabación existe, Marco, ¿qué revela exactamente? Marco dudó por una fracción de segundo, tiempo suficiente para confirmar la sospecha de Luna. Revela mi inocencia en el accidente y muestra que Elisa estaba decidida a encontrar a la hija de Teresa y André. La grabación existe, intervino Carlos, que monitoreaba la conversación. Pero nunca la escuchaste, ¿verdad, Marco? Sabes de su existencia porque Elisa la mencionó, pero no tienes idea del contenido real. El rostro de Marco se endureció. Sé lo suficiente. En realidad, la Policía Nacional ya recuperó el pendrive, mintió Carlos, observando atentamente la reacción de Marco. Solo estamos esperando la autorización judicial para acceder al contenido. La mentira funcionó. Marco palideció visiblemente. Eso es bueno. Probará lo que estoy diciendo. Ricardo intercambió una mirada rápida con Carlos, entendiendo la estrategia. ¿Entonces no te importa si reproducimos esa grabación ahora para verificar tu versión? No pueden tener acceso a eso tan rápido, replicó Marco, el nerviosismo ahora evidente. En realidad podemos, insistió Ricardo. La pregunta es, ¿por qué estás tan ansioso por esa grabación, Marco? ¿Qué es lo que Elisa realmente grabó? El ex socio parecía acorralado. Su mirada oscilaba entre rabia y miedo. Finalmente, después de un largo silencio, suspiró derrotado. Ella grabó mi confesión sobre Teresa, sobre cómo yo la quité del camino, pero también grabó cuando yo negué cualquier implicación con los problemas mecánicos de su coche. Porque esa es la verdad, Ricardo. Cometí muchos crímenes, pero no soy responsable de la partida de Elisa. Luna, que observaba cada microexpresión de Marco, tiró discretamente de la manga de Carlos. «Está diciendo la verdad sobre no haber causado el accidente», susurró. «Pero está escondiendo algo más». Carlos asintió, impresionado por la intuición de la niña. Volviéndose hacia la pantalla, preguntó, «Si no fuiste tú, Marco, ¿quién podría haber tenido interés en la partida de Elisa?» Marco desvió la mirada. «No sé». «Mentira», susurró Luna. Ricardo, dándose cuenta del juego, intensificó la presión. «Lo sabes, Marco. Dime la verdad completa y tal vez considere testificar a tu favor sobre tu cooperación». La oferta surtió efecto. Marco miró directamente a la cámara. «Rafael Mendoza, mi socio. Él estaba obsesionado con Elisa desde que la conoció. Cuando se dio cuenta de que ella había descubierto lo de Teresa y podría incriminarme, tomó la iniciativa sin consultarme. Lo confesó después cuando ya era demasiado tarde para revertir. El nombre confirmaba las sospechas que la policía ya venía desarrollando. Rafael Mendoza, actualmente en prisión con Marco por el esquema fraudulento, tenía habilidades mecánicas y acceso al garaje del edificio donde Elisa y Ricardo vivían. Hay una cosa más. Ricardo, continuó Marco, la voz ahora más baja, algo que necesitas saber sobre Luna. Ricardo se tensó.
¿Cómo conocía Marco el nombre de su sobrina? ¿Qué sabes sobre Luna? Sé que la encontraste, que descubriste que es hija de André y Teresa. Lo que no sabes es que... Marco hizo una pausa dramática. Luna tiene una hermana gemela. La revelación golpeó la sala como una bomba. Luna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Una hermana? ¿Una gemela? Eso es imposible, replicó Ricardo. Los informes médicos muestran solo una niña. Porque yo alteré los documentos, confesó Marco. Separé a las gemelas al nacer. Luna fue al Hogar Esperanza. La otra niña, Sofía, fue adoptada por una familia en el interior de Extremadura. Pensé que separándolas sería más difícil rastrear el linaje si alguien investigara la desaparición de Teresa. Luna se agarró a la mesa para no caer. ¿Una hermana gemela? En algún lugar existía alguien exactamente como ella, con la misma sangre, la misma historia biológica. Alguien que, a diferencia de ella, había crecido en una familia. ¿Tienes documentos, registros, algo que lo pruebe?, exigió Carlos. Mi ordenador portátil incautado contiene una carpeta encriptada llamada Proyecto Espejo. La contraseña es Teresa 1988. Allí encontrarán todo: partidas de nacimiento originales, documentos de adopción, hasta la dirección de la familia adoptiva en Cáceres. Ricardo estaba demasiado aturdido para hablar. Fue Luna quien dio un paso al frente, entrando a propósito en el campo de visión de la cámara. ¿Por qué revelas esto ahora?, preguntó directamente a Marco, que pareció sorprendido al verla. Porque voy a pasar el resto de mi vida en prisión, respondió él después de un momento. Y por más errores que haya cometido, separar a las gemelas fue posiblemente el peor de ellos. Ustedes merecen la oportunidad de encontrarla. Ricardo finalmente recuperó la voz. Si esto es otra de tus manipulaciones, Marco. No lo es, interrumpió el ex socio. Pregúntale a Luna. Con esa memoria extraordinaria que heredó de Teresa, ella probablemente ya se dio cuenta de que estoy diciendo la verdad. Todas las miradas se volvieron hacia Luna, que sostuvo la mirada de Marco a través de la pantalla. Después de un largo momento, ella asintió lentamente. Él no está mintiendo sobre Sofía, pero hay algo más que no está contando. Marco sonrió amargamente, perspicaz como la madre. Lo que no estoy diciendo es que siempre me arrepentí de lo que le hice a Teresa. Ella era inocente. Solo cumplía con su trabajo al reportar las irregularidades. Mi objetivo era André, no ella, y ciertamente no las niñas. La videoconferencia terminó poco después, dejando a Ricardo, Luna y Carlos en un silencio aturdido. La existencia de Sofía cambiaba todo. Expandía la pequeña familia recién formada y abría un nuevo capítulo en el viaje que habían iniciado juntos. Una hermana, susurró Luna, las lágrimas corriendo libremente. Tengo una hermana. Ricardo abrazó a su sobrina, su propia mente un torbellino de emociones. Y vamos a encontrarla, Luna, te lo prometo. Vamos a encontrar a Sofía y a completar nuestra familia. Mientras la tarde caía sobre Madrid, Ricardo hacía llamadas frenéticas, movilizando investigadores y abogados. Luna permanecía en la ventana del apartamento, mirando al horizonte, imaginando cómo sería su hermana. ¿Tendría el mismo cabello rizado, la misma memoria extraordinaria? ¿Sentiría también ese vacío inexplicable que siempre la había acompañado, como si parte de sí misma estuviera en otro lugar? En algún lugar de Extremadura, una niña llamada Sofía vivía su vida, completamente ajena al giro que estaba a punto de ocurrir. Dos niñas separadas por el destino, dos mitades de un mismo comienzo, a punto de reencontrarse en una historia que trascendía cualquier ficción. La pequeña ciudad de Cáceres amaneció envuelta en la típica niebla de las mañanas de invierno extremeñas. El Mercedes de Ricardo serpenteaba por la carretera que cortaba las montañas, acercándose cada vez más al destino que cambiaría para siempre la vida de todos los ocupantes del vehículo. Luna observaba por la ventana los paisajes verdosos, alternando entre la ansiedad y la emoción. Después de 3 semanas de investigaciones meticulosas, finalmente habían localizado a Sofía Oliveira, su hermana gemela, viviendo con sus padres adoptivos, Elena y Joaquín Oliveira, dueños de una casa rural en las laderas de la Sierra de Gata. ¿Estás nerviosa?, preguntó Ricardo, notando cómo su sobrina jugaba incesantemente
con la pulsera de unicornios que había recibido de él, un talismán que raramente se quitaba de la muñeca. «Un poco», admitió Luna. «¿Y si no le gustó? ¿Y si sus padres no quieren que nos conozcamos?» Ricardo sonrió con tranquilidad. «Elena y Joaquín parecen personas maravillosas por lo que descubrimos. Criaron a Sofía con mucho amor. Y en cuanto a que no le gustes, eso es simplemente imposible». La abogada Renata Campos, sentada en el asiento trasero al lado de Luna, intervino gentilmente. «Recuerda que preparamos el terreno con cuidado. Primero contactamos a los Oliveira. Les explicamos la situación, les dimos tiempo para procesarlo todo y hablar con Sofía. Ellos mismos sugirieron este encuentro». Luna asintió, agradecida por el recordatorio. De hecho, los Oliveira se habían mostrado extraordinariamente receptivos desde el primer contacto. Elena, profesora de literatura en la escuela local, y Joaquín, ingeniero jubilado que gestionaba la casa familiar, siempre habían sido honestos con Sofía sobre su adopción, aunque desconocían completamente las circunstancias criminales detrás del proceso y la existencia de una hermana gemela. Cuando el Mercedes finalmente se estacionó frente a la encantadora casa rural, vista de la sierra, el corazón de Luna parecía querer saltar de su pecho. El lugar era idílico, una casa principal de estilo rural, rodeada por jardines bien cuidados y pequeños chalés independientes para los huéspedes. Al fondo, las montañas se alzaban imponentes contra el cielo azul, que ahora comenzaba a aparecer a medida que la niebla se disipaba. Una mujer de mediana edad, de cabello castaño recogido en un moño simple y ojos amables, salió a recibirlos. A su lado, un hombre alto de cabello canoso sonreía nerviosamente. «Señor Almeida, bienvenido», saludó Elena Oliveira extendiendo la mano. «Soy Elena y este es mi marido, Joaquín». Ricardo estrechó las manos de ambos, presentando a continuación a la abogada Renata. Luego, con un gesto suave, trajo a Luna al frente. «Y esta es Luna». Elena se llevó las manos a la boca visiblemente emocionada. El mismo cabello rizado, la misma forma de rostro. La semejanza era innegable, incluso sin ver a las dos niñas una al lado de la otra. «Es un honor conocerte, Luna», dijo Elena con voz entrecortada. «Sofía está esperando en el porche de atrás. Ella está, bueno, tan ansiosa como tú, me imagino». Joaquín, dándose cuenta de la tensión en el aire, sugirió: «¿Qué tal si entramos? Preparamos un desayuno especial. Así todos pueden conocerse en un ambiente más relajado». El grupo siguió por la casa principal, decorada con un encanto rústico y acogedor. Fotografías de familia adornaban las paredes, muchas de ellas mostrando a Sofía en diferentes edades. Luna estudiaba cada imagen con fascinación, viendo casi un espejo de cómo ella misma habría sido si hubiera crecido en circunstancias diferentes. Cuando llegaron al porche de atrás, con su vista espectacular hacia el valle, Luna se congeló en la entrada. Sentada en una mecedora, hojeando un libro con la misma intensidad concentrada que Luna reconocía en sí misma, estaba Sofía. El tiempo pareció suspenderse cuando las dos niñas se miraron por primera vez. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo que mostraba una versión alternativa de sí misma. Los mismos ojos, el mismo cabello rizado, las mismas pecas suaves en las mejillas. Sofía vestía un vestido simple de flores, el cabello recogido en una trenza lateral, mientras que Luna usaba vaqueros y una camiseta de unicornio. Diferentes en estilo, idénticas en esencia. «Hola», fue todo lo que Luna consiguió decir, la voz casi desapareciendo. «Hola», respondió Sofía levantándose lentamente, el libro olvidado sobre la mecedora. Por un momento que pareció eterno, las dos permanecieron a unos pasos de distancia, estudiándose una a la otra con curiosidad y asombro. Luego, como si respondieran a un llamado silencioso que solo ellas podían oír, ambas dieron un paso al frente simultáneamente. «¿Te gustan los unicornios?», observó Sofía notando la camiseta y la pulsera de Luna. Luna sonrió tímidamente. «Desde siempre. Y a ti te gusta leer. Me encanta. Principalmente historias de aventura y misterio». Ricardo, Elena, Joaquín y la abogada observaban la escena con emoción, manteniéndose discretamente apartados
para dar a las niñas espacio para ese primer encuentro. Es extraño, continuó Sofía, pero desde que me recuerdo, siempre sentí como si me estuviera faltando algo. Mamá y papá son maravillosos, pero había un vacío que no tenía sentido. Luna asintió enfáticamente. Yo sentía exactamente lo mismo, como si parte de mí estuviera en otro lugar, como si fuéramos mitades de un todo, completó Luna. Las dos sonrieron, sorprendidas por la sincronía. Después de otro momento de vacilación, Sofía extendió la mano. Luna ignoró el gesto y, siguiendo un impulso, abrazó a su hermana. El abrazo fue inmediatamente correspondido, ambas agarrándose una a la otra como si temieran ser separadas de nuevo. Los adultos se alejaron discretamente, dejando a las gemelas a solas para este momento sagrado de reconexión. En la sala de estar, se sentaron para discutir el futuro que se abría por delante. Primero, quiero que sepan que no tengo ninguna intención de interferir en la vida que ustedes construyeron con Sofía, inició Ricardo. Ella es claramente amada y bien cuidada aquí. Mi único deseo es que las hermanas puedan desarrollar una relación y que Sofía conozca su historia familiar. Elena se secó una lágrima. Nosotros siempre le dijimos a Sofía que era adoptada, pero nunca imaginamos una hermana gemela, una historia tan compleja detrás de todo. Cuando supimos la verdad nos quedamos destrozados, añadió Joaquín. Pensar que nuestra felicidad fue construida sobre una tragedia tan grande, la separación de las gemelas, la pérdida de los padres biológicos. Ustedes no tienen la culpa de nada, aseguró Ricardo. Fueron víctimas de las manipulaciones de Marco, tanto como todos nosotros. La abogada Renata intervino. Legalmente, estamos ante una situación sin precedentes. Sofía tiene una familia establecida, con padres adoptivos que la criaron con amor. Luna ahora está bajo la tutela del señor Almeida, su tío biológico. No se trata de elegir entre una situación u otra, sino de encontrar un arreglo que permita a las niñas mantener un vínculo significativo. Tenemos una propuesta, dijo Elena, intercambiando una mirada con su marido. Nuestra casa rural está tranquila durante el año escolar, excepto los fines de semana. Podríamos pasar algunos periodos en Madrid para que Sofía asista a la misma escuela que Luna durante parte del año. Y en las vacaciones y días festivos, Luna podría venir aquí. Ricardo sonrió, conmovido por la generosidad de la propuesta. Eso sería maravilloso. Puedo conseguirles un apartamento en Madrid, cerca del mío. No queremos imponer, comenzó Joaquín, pero Ricardo lo interrumpió gentilmente. No es una imposición. Es lo mínimo que puedo hacer por la familia que cuidó tan bien de mi sobrina todos estos años. En el porche, ajenas a la conversación de los adultos, Luna y Sofía compartían historias, llenando los 11 años de separación con fragmentos de sus vidas tan diferentes. «Entonces creciste en las calles. Debe haber sido horrible», comentó Sofía, los ojos muy abiertos. Luna se encogió de hombros. «Tuve días malos, pero también momentos buenos. Aprendí a apañármelas, a observar a las personas, a confiar en mis instintos. ¿Y tú? ¿Cómo fue crecer aquí?» Sofía sonrió mirando a las montañas. «Tranquilo. Mamá me enseñó a leer antes incluso de ir a la escuela. Papá me llevaba a hacer senderismo por el monte todos los domingos. Siempre tuve una vida estable, pero siempre me sentí diferente a los otros niños. Como si perteneciera a otro lugar también. Tenía sueños extraños, sobre calles concurridas y edificios altos. Y a veces sentía una tristeza que no tenía sentido. Como si hubiera perdido algo precioso sin saber qué era». Sofía tomó la mano de Luna. Eras tú a quien echaba de menos sin saberlo. Luna apretó la mano de su hermana, las lágrimas brotando en sus ojos. Yo también, incluso en las noches más frías en las calles, soñaba con una niña igual a mí, en un lugar seguro y cálido, como si mi corazón supiera que existías. Tenemos tanto tiempo que recuperar, suspiró Sofía. 11 años. Pero tenemos el resto de la vida por delante, replicó Luna con una sonrisa. Sofía inclinó la cabeza, curiosa. ¿Cómo es el tío Ricardo? Mamá y papá me contaron toda la historia, sobre cómo tú lo salvaste de perderlo todo. Luna sonrió orgullosa.
Es increíble. Al principio parecía tan serio y distante, pero en realidad es amable y divertido cuando se relaja. ¿Sabías que tiene una colección de miniaturas de coches antiguos? Y todas las noches me cuenta historias sobre nuestro padre antes de dormir. Y ahora va a ser tío de las dos, concluyó Sofía. Es como un milagro, ¿verdad? De todas las personas en Madrid, encontraste justamente al tío que no sabías que tenías. Luna reflexionó sobre la extraordinaria serie de coincidencias que había transformado su vida. Creo que tal vez no fue coincidencia. Mamá y papá, nuestros padres biológicos, quiero decir, quizás ellos nos estaban guiando de alguna forma. Las gemelas se quedaron en silencio por un momento, observando las montañas. Era un pensamiento reconfortante, que André y Teresa, desde algún lugar más allá de la comprensión, habían orquestado el reencuentro de sus hijas. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de adaptaciones y descubrimientos. Conforme a lo acordado, Elena y Joaquín pasaron a dividir su tiempo entre Cáceres y Madrid, donde Ricardo les consiguió un cómodo apartamento a pocas manzanas del suyo. Sofía fue matriculada en la misma escuela internacional que Luna, donde ambas se destacaron académicamente con rapidez. Para sorpresa de nadie, Sofía también demostraba la misma memoria extraordinaria de su hermana, aunque la había canalizado de manera diferente. Mientras Luna poseía una increíble capacidad de registrar conversaciones e interacciones, Sofía memorizaba textos e informaciones escritas con la misma facilidad. El cumpleaños de 12 años de las gemelas, celebrado en febrero del año siguiente, se transformó en un evento memorable en el apartamento de Ricardo. La sala, decorada con unicornios a pedido de Luna y temas literarios a pedido de Sofía, estaba llena de amigos de la escuela, vecinos y empleados de Almeida Tech que se habían encariñado con las niñas. Patricia, la antigua asistente, que ahora ocupaba el cargo de vicepresidenta de operaciones, observaba a Ricardo interactuando con sus sobrinas y sonreía con nostalgia. Nunca imaginé ver este día, comentó a Carlos Ribeiro, que también había sido invitado. Ricardo transformado en un tío orgulloso. Carlos asintió. La vida tiene caminos extraños. Él estaba a punto de venderlo todo y alejarse de los negocios cuando Luna apareció. Ahora tiene 2 sobrinas y más energía para la empresa que nunca. De hecho, en los meses desde el descubrimiento de su familia, Ricardo no solo había mantenido Almeida Tech, sino que había expandido sus operaciones con una nueva división especializada en accesibilidad digital, un proyecto inspirado por la pasión de Sofía por la literatura y por el deseo de Luna de ayudar a personas en situaciones vulnerables. El caso de Marco Vasconcelos había sido concluido con una condena de 25 años por múltiples crímenes, incluyendo fraude, intento de extorsión y el caso que involucraba a Teresa Campos. Rafael Mendonça recibió una sentencia aún mayor después de la confesión de la implicación en el accidente que se cobró la vida de Elisa. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. En una tarde de domingo, 6 meses después del reencuentro de las gemelas, Ricardo llevó a las niñas al memorial dedicado a André y Teresa que había construido en los jardines de la sede de Almeida Tech. Una placa simple de mármol con los nombres de los dos, fechas y la inscripción. Sus sueños viven a través de sus hijas. Serían madres maravillosas, comentó Ricardo, observando a Luna y Sofía depositando flores en el memorial. Y Andrés sería un padre extraordinario. Elena, que acompañaba al grupo junto con Joaquín, puso la mano en el hombro de Ricardo. Vivirían orgullosos del tío que te has convertido. Ricardo sonrió emocionado. ¿Saben lo que más me impresiona? Cómo un simple acto de bondad de Luna lo cambió todo. Una niña que no tenía nada lo arriesgó todo para ayudar a un extraño. Las personas tristes deberían ayudarse unas a otras, citó Joaquín, repitiendo la frase que se había convertido en una especie de lema familiar. Luna tenía esa sabiduría natural incluso viviendo en las calles. Esa noche, mientras las gemelas dormían en la habitación que ahora compartían en el apartamento de Ricardo, durante los días de la semana, el empresario se sentó en su biblioteca, mirando la foto de Elisa. Al lado de ella, que había colocado un nuevo marco con la primera foto de las gemelas reunidas,
tomada esa mañana en el porche de la casa rural en Cáceres. «Estarías feliz con nuestra familia improbable, mi amor», murmuró para la foto de su esposa. «De cierta forma, tú también ayudaste a formarla. Si no hubieras grabado esa conversación con Marco, tal vez nunca hubiéramos descubierto a Sofía». El pendrive en forma de unicornio que había pertenecido a Elisa ahora reposaba en una pequeña caja de cristal en la estantería. Un símbolo de la verdad que, incluso enterrada por años, eventualmente encontró su camino hacia la luz. Un año después del fatídico día en que Luna había gritado «No llame a ese número», en la acera del Paseo de la Castellana, la vida de todos se había transformado de maneras inimaginables. Luna, de niña de la calle a heredera de un imperio tecnológico, ahora dividía su tiempo entre los estudios intensos, proyectos sociales para niños en situación de calle, su pasión personal y descubrir el mundo al lado de la hermana que nunca supo que tenía. Sofía, arrancada de su existencia tranquila en Cáceres, se había adaptado sorprendentemente bien a la vida parcial en Madrid, encontrando en su hermana gemela no solo una amiga, sino una parte de sí misma que siempre había sentido que le faltaba. Ricardo, que había estado a una llamada de perderlo todo, ahora tenía más de lo que jamás había soñado. No en términos financieros, sino en conexiones humanas genuinas, propósito renovado y la familia que el destino le había devuelto de forma tan improbable. Elena y Joaquín, que temían inicialmente perder a su hija adorada para su familia biológica, descubrieron que el amor podía expandirse, creando nuevos lazos sin romper los antiguos. Una tarde de septiembre, exactamente un año después del día que lo cambió todo, Ricardo llevó a las gemelas a dar un paseo especial por el Paseo de la Castellana. Se detuvieron exactamente en el punto donde Luna lo había interceptado. «Fue aquí», explicó Ricardo a Sofía, que ya conocía la historia, pero nunca había visitado el lugar exacto. «Tu hermana estaba parada justo en este punto, con 3 rosas en la mano, gritando para que yo no hiciera esa llamada». Luna sonrió, avergonzada y orgullosa al mismo tiempo. Estaba tan nerviosa. Estaba segura de que los guardias me arrastrarían de allí antes de que pudiera explicarme. ¿Y si eso hubiera ocurrido?, preguntó Sofía, siempre fascinada por las coincidencias y azares que habían reunido a la familia. Ricardo miró a las 2 niñas, tan idénticas físicamente, tan distintas en personalidad, ambas igualmente preciosas para él. «Creo que nos habríamos encontrado de todos modos eventualmente. Algunas historias están destinadas a suceder incluso si intentan impedirlas». Luna tomó la mano de Sofía de un lado y la de Ricardo del otro. Juntos, los 3 continuaron su paseo por la avenida concurrida, una familia formada por las circunstancias más improbables, unida por lazos que trascendían la sangre y el tiempo. Esa tarde, mientras observaba a sus sobrinas riendo juntas frente a un escaparate decorado con unicornios, Ricardo pensó en cómo su vida se había transformado en el último año. De un hombre solitario obsesionado por el trabajo a un tío dedicado con un nuevo propósito en la vida. De un empresario a punto de venderlo todo a un innovador con proyectos inspirados por las pasiones de sus sobrinas. Y todo porque una niña valiente había gritado «No llame a ese número». Que en esa acera, a veces, reflexionó Ricardo, aquellos que parecen no tener nada son los únicos que pueden salvar a quienes lo tienen todo, y a veces salvar a alguien significa en realidad salvarse a uno mismo. Mientras la noche caía sobre Madrid, las luces del Paseo de la Castellana se encendían una a una, iluminando el camino a casa de la familia improbable que el destino, contra todas las probabilidades, había reunido. Una familia formada no solo por lazos de sangre, sino por elecciones valientes, segundas oportunidades y el tipo de amor que trasciende todas las barreras, incluso el tiempo y la separación. Una familia que comenzó con un grito de advertencia de una niña que no tenía nada para un hombre que poseía todo, excepto lo que realmente importaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luna, Ricardo y Sofía haya tocado su corazón. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras.
Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y los encuentros que transforman destinos. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios. Después de todo, como Luna nos enseñó, a veces aquellos que parecen no tener nada son los únicos que pueden cambiarlo todo.